Veamos este segundo ejemplo donde tenemos la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 y nos pide encontrar la concavidad. Entonces la concavidad va a depender del valor de a. En este caso el valor de a vemos que es 1, es positivo. Entonces vamos a escribir que a es mayor que 0. Muy importante. Recordemos el eje de simetría. El eje de simetría es dado de la forma x igual a menos b sobre 2a. Entonces veamos que b es menos 2 y el menos que tiene esta forma nos convierte a eso, menos por menos lo convierte en más. Entonces podemos escribir 2, ¿verdad? En vez de escribir menos y menos, escribimos de una vez el positivo sobre el 2 y como vemos en este caso a es 1, entonces va a estar multiplicado por 1 y esto es 2 dividido entre 2, en este caso es 1. Quiere decir que el eje de simetría está dado a partir de x igual a 1. El vértice es muy sencillo de encontrar, ¿verdad? Porque una vez que ya encontremos el eje de simetría, evaluamos a x igual a 1 en nuestra ecuación, ¿verdad? En nuestra función cuadrática que nos dan acá arriba, y podemos encontrar la coordenada. Recordemos que el vértice está dado por la coordenada en x, que en este caso es 1, y su correspondiente imagen, ¿verdad? Su correspondiente f de 1. Entonces, calculémoslo. Va a ser igual a... Entonces, si sustituimos en el criterio la x por 1, nos va a dar 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3 y eso nos da menos 4. Entonces quiere decir que el vértice es de la forma 1, menos 4. Y evaluando el 1 en la función, ¿verdad? Recordando eso muy fácil y muy importante. Veamos ahora la intersección con el eje y. Recordemos que la intersección con el eje y dijimos que depende del valor de c y va a tener la forma 0, c. Entonces en este caso va a tener la forma 0, menos 3. Esa va a ser la intersección en el eje y. La intersección en el eje X, recordemos, ¿verdad? Como lo trabajamos al inicio, es modo 5,3. Entonces, cuando le damos modo 5,3 a la calculadora, nos pide cuál es el coeficiente de A, en este caso es 1, el coeficiente de B es menos 2 y el coeficiente de C es menos 3. Obtenemos dos soluciones. La X primero, que nos da es 1. Entonces, el primer par ordenado sería de la forma 3,0, ¿verdad? Recordando que siempre es X, 0. Y el segundo punto que obtenemos es x2, es menos 1. Entonces obtenemos el punto menos 1, 0. Ahora recordemos de qué depende que se alcance un máximo o un mínimo, ¿verdad? Recordemos que el máximo, el mínimo es el vértice, pero en este caso, ¿de qué dependía? Dependía del valor de a, ¿verdad? Entonces en este caso, como vemos que el valor de a dijimos que era mayor que 0, entonces cuando es mayor que 0, ¿verdad? Recordemos la forma que tiene la función cuadrática cuando es positiva. Tiene una forma como esta, ¿verdad? Tenemos el eje y tiene esta forma cuadrática hacia arriba. Entonces en este caso recordemos que cuando es hacia arriba lo que obtenemos es un mínimo, ¿verdad? Un mínimo que va a ser el vértice. Entonces en este caso alcanza un mínimo la función. Entonces de manera algebraica podemos encontrar todos estos elementos, ¿verdad? A partir de la función ax al cuadrado más bx más c. Veamos un tercer ejemplo, donde vamos a tener la información ya de manera gráfica y es muchísimo más sencillo analizar cada uno de los elementos, como el dominio, el ámbito, ¿verdad? La concavidad, todos esos valores son muy sencillos de averiguar. Entonces veamos el dominio. En este caso el dominio, como vemos, bueno, aquí aunque no hayan flechas ni nada, pero podemos pensar que se extiende hacia el infinito también. Entonces podemos decir que el dominio en este caso son todos los números reales. El ámbito lo leemos desde el punto más bajo, ¿verdad? En este caso vemos que se extiende a los valores de y negativos hasta el punto más alto en y. En este caso hasta el 3, que es el valor más alto en y. Entonces el ámbito iría desde menos infinito. Recordemos porque también lo leemos a partir de la concavidad. En este caso la concavidad es negativa, ¿verdad? Porque vemos el comportamiento de la gráfica. Entonces eso también ya sabemos que va desde el menos infinito hasta el 3. También podemos encontrarlo así, bueno, la concavidad que les mencionaba. En este caso, bueno, tenemos la forma del criterio, pero no sabemos quién es A, B y C. Pero gráficamente vemos que la concavidad es hacia abajo, ¿verdad? Por la forma que tiene la función. Entonces, con toda seguridad decimos que A es menor que 0, ¿verdad?
Ahora la intersección con los ejes, ¿verdad? Recordemos la intersección con el eje. Aquí hay una intersección con el eje X, una intersección también, y una intersección con el eje Y. Entonces nos piden la intersección con el eje Y primero. Entonces la intersección del eje Y es ese punto rojo, que es de la forma 0, menos 1, ¿verdad? Viéndolo de acá. Para la intersección con el eje Y es solo recordar 0, C, pero en este caso, como no sabemos quién es C, vamos a verlo gráficamente. En este caso, C es menos 1. La intersección con el eje Y, X, ¿verdad? Son estos puntos. Aquí yo les quise escribir la coordenada del punto porque vemos que no es como tan exacto. El punto no está sobre algún valor entero, entonces vamos a escribirlo así. Por ejemplo, este punto de la izquierda, ¿verdad? Que es este, aproximadamente es menos 3.8,0, por decir algo. Y el punto este de la derecha es aproximadamente menos 2. Menos 0.2,0. Entonces esas son las intersecciones de la gráfica, no son valores enteros, pero podemos escribirlos de igual manera. Entonces, vemos que la intersección en X tiene esa forma, ¿verdad? Podemos escribirlo así, menos 3.8,0. Ese es un primer punto, y el otro sería el menos 0.2,0, ¿verdad? 0.2,0. El eje de simetría, recordemos que es la recta que pasa por acá. ¿Verdad? Vemos que la recta que pasa por acá tiene un valor de X y un valor de Y. En este caso, ¿verdad? Recordamos esto que es el vértice. Y ahí va a estar el eje de simetría. En este caso el eje de simetría es igual, X igual a menos 2. ¿Verdad? Vemos que esa recta vertical pasa por el menos 2. ¿Verdad? Y recordar, muy importante, ¿verdad? Lo de la simetría. Hay valores que están coincidiendo, ¿verdad? Son valores que nos da simetría en la ecuación, ¿verdad? En la función cuadrática como tal. Y bueno, el vértice, ya vimos cómo es la coordenada, entonces vemos que la coordenada es menos 2,3, ¿verdad? Coincide con este punto que está acá. Este es el vértice, ¿verdad? Ese punto. Y vemos que alcanza en este caso, que alcanza un máximo o un mínimo. Vemos que como es cóncava hacia abajo, alcanza un máximo. El máximo en este caso es el vértice. Esto es de suma importancia, chicos, porque vamos a ver una aplicación de esto, ¿verdad? De cómo aplicar el máximo y el mínimo de una función cuadrática. Y es muy relacionado siempre el vértice.